Muy buenas noches, estimados amigos del Club de Investigadores Historiando, con el auspicio de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo, AGOTUR, el Centro de Estudiantes de Arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo, y Hablemos de Historia Bicentenario. Nos complace en presentar la siguiente conferencia virtual a cargo del doctor Wilfredo Capsoli Escudero, con el tema siguiente: mitos y leyendas sobre la fundación del Cusco. Asimismo, tenemos la presencia el día de hoy de Franklin Pacuri, Warner Arapa, y quien les habla, Joel Pinto Esquía. En la parte técnica, como siempre, nuestro amigo Ahmed, ¿no? Y Carlos, que también está ya prendiendo su cámara seguramente, ¿no? En breves momentos. Bien, a continuación vamos a dar el pase a nuestro amigo, el presidente del Club de Investigadores Historiando, Franklin Pacuri, para que nos dé algunos alcances sobre el tema antes de la disertación del ponente. Adelante, Franklin. Muy buenas noches. Bien, ante todo, tengan muy buenas noches con el público que nos viene escuchando estas transmisiones en vivo. Y en cierto, como ustedes saben, estas transmisiones se da a conocer por la página del Club de Investigadores Historiando. Y también agradecer al equipo técnico y a la parte técnica que nos vienen colaborando, compañeros, para que este desarrollo de estas actividades sigan creciendo, pues, cada fin de semana con diferentes profesionales o investigadores o arqueólogos. Pero antes, señores, de dar un poco el tema y dar el pase al doctor Wilfredo Capsoli, lo que yo quería darles, pues, una noticia muy importante. Bueno, el día de mañana llega el distinguido antropólogo, arqueólogo que fue doctor. eh, bueno, trabajó bastante tiempo en la zona de Machu Picchu, que la persona pues es conocido como Marino Sánchez Nacedo. Él está llegando a la ciudad, ya está en Cusco, pero ya mañana está en Machu Picchu. Y tratando pues de comunicarnos con dicho profesional, el día lunes se le rinde pues un homenaje al doctor por su labor de investigación, porque está llegando a cumplir los 83 años de vida. Y bueno, eso es la noticia que yo quería darles a conocer pues a todos los amigos que nos siguen por esta red, por esta página, y los interesados que quieran estar mañana con el doctor Marino. Bueno, yo les invito, nos vamos a reunir a partir de las 9 de la mañana y ayudar o conversar acerca de las excavaciones que ha realizado pues en el año de 1977. Dicho este comentario, señores, yo quería pues ceder un poco referido al doctor que se le da a conocer con el nombre de doctor Wilfredo Capsoli. Es un profesional, pues ya, como quien llegó a indicarles, tiene las escuelas o es, digamos, discípulo del doctor Luis Eduardo Valcárcel, quien también ha conocido a diferentes investigadores o historiadores en su trayectoria académica. Y de hecho, cuando hablamos sobre los mitos referidos a la fundación del Cusco, se puede entender de que sí hubo propuestas de este personaje llamado pues Luis Eduardo Valcárcel, y así también quiero mencionar, hay propuestas mencionadas por el arqueólogo conocido como Luis Alberto Pardo. De hecho, a esto también queremos referirnos un poco al comentario de las propuestas que da a conocer el personaje que fue norteamericano Hiram Bingham, con el tema del mito, pero referido con el lugar de Machu Picchu. Y a través de esto también quiero llegarles a indicar, pues, a venir trabajando la doctora María Rostorowski. Y a esto también quiero agregar, señores, que se ha venido, pues, tratando de analizar o comprobando los hechos, si efectivamente el Pacaritambu o el lugar de origen estaría ubicado en la zona de Paruro o estaría ubicada en la zona de Ollantaytambo, como así lo da a conocer el historiador Fernando Elorrieta Salazar, proponiendo de que el Pacaritambo está en Ollantaytambo.
Entonces, de esta forma, nosotros pues hemos tratado de invitar al doctor Wilfredo Caxoli para que nos dé a conocer, digamos, cómo se puede comprender, digamos, estas propuestas. Y de hecho que ellos sabemos que el doctor Wilfredo Caxoli conoció pues algo del doctor Edmundo Guillén Guillén, quien también hace algunos trabajos referidos a este tema pues del mito fundacional del Cusco. Y por cierto, hoy en día, pues a través de la arqueología se vienen encontrando diferentes indicios a través de la cerámica, a través de la arquitectura. Y bueno, ya se sabe, pues, las personas que vienen trabajando este tema, como es conocido el arqueólogo Oscar Montúfar, entre otros profesionales que están ahí analizando a través de este análisis, digamos, de las evidencias de la cerámica que se han encontrado. Y lo que quiero yo, pues, pedir, digamos, al público a través de esta transmisión en vivo para dar a conocer al doctor Wilfredo Caxoli. Bueno, el doctor Wilfredo Caxoli, en algunas oportunidades lo he conocido en la ciudad del Cusco, donde daba con un talento y un coraje acerca de la obra de Garcilaso y la Vega, indicando pues sobre Emilio Choy. Bueno, es una obra que todavía no le conocí el doctor Wilfredo, pero sí en esos tiempos que lo he conocido, pues le daba un harto valor a este trabajo de Emilio Choy. Y de hecho que sabemos, el doctor tiene varias publicaciones, pero sospechamos que ya están muy agotadas. Entonces, de esta fase quiero pedir a los componentes de este grupo, voy a ceder el pase al siguiente de mi compañero. Muchas gracias, Franklin. Bueno, nosotros estamos totalmente contentos por tener justamente la presencia el día de hoy, que por supuesto nos engalana y sobre todo para todos los seguidores del Club Historiando. Sin más, vamos a dar el pase al doctor Wilfredo Caxoli Escudero para que nos dé a conocer su charla el día de hoy sobre mitos y leyendas sobre la fundación del Cusco. Doctor Wilfredo, muy buenas noches. Adelante. Buenas noches, muy agradecido por la invitación y en realidad es una conversación sobre el valor de la literatura oral, de las mentalidades prehispánicas. Todos los pueblos tienen en relación a sus orígenes mitos y leyendas que los secundan. En nuestro caso, los extirpadores de idolatrías, intentando borrar el pensamiento religioso andino, realizaron procesos de encarcelamiento de los talpuntaes, sacerdotes indígenas, pero antes de destruir los ídolos y las huacas, ellos pedían que contaran las creencias religiosas de la época. Y entonces el padre Francisco de Ávila hizo un proceso de extirpación de idolatrías aquí en Lima. Recogieron apuntes y testimonios en quechua. Pregunta si te escucha bien. ¿Aló? ¿Me escuchan bien, por favor? Sí, doctor, adelante. Está usted saliendo muy bien. Perfecto, Ya, perfecto. Perfecto. Ya, gracias. Entonces, el padre Francisco Ávila, pues, recogió todos los testimonios de los sacerdotes, de los talpuntaes indígenas, y ellos dieron cuenta de una serie de aspectos relacionados al origen de la vida, de la naturaleza, y también los dioses más significativos. Raúl Porras Barnechea decía que los extirpadores de idolatría son como los arqueólogos al revés. Los arqueólogos juntan piezas, recogen
testimonios parciales con los cuales tratan de recrear las particularidades de la vida prehispánica. Los extirpadores recogían los relatos completos, veían las huacas en su totalidad, o los ídolos o idolillos que describían y anotaban. Entonces, esta traducción del quechua al castellano que hizo José María Arguedas se titula Dioses y Hombres Huarochirí. En esa obra, que es considerada como la Biblia andina, hay un relato extraordinario donde se da cuenta el origen de las plantas, de los animales, y también de la concepción en estado de virginidad, que es un fenómeno, digamos, privilegiado por la religión católica, con la concepción espiritual que tuvo la Virgen María a nuestro Creador Jesucristo. En el caso de este mito, se trata de Cabillaca y Cuniraya. Cabillaca dice que era una diosa muy hermosa, que todos los dioses de acá, de Huarochirí, de Lima, la pretendían, y ella altiva no hacía caso a nadie. Los dioses vestían sus mejores ropas de gala, mostraban sus riquezas, y dentro de ellos había un dios con traza mendigo, llamado Cuniraya. Este dios era prácticamente un hombre muy inteligente, muy acucioso, muy observador, de tal manera que comienza a seguir de cerca la vida cotidiana de la diosa Cabillaca y se da cuenta que a ella le gusta tejer al pie de los árboles de la lucma y le gusta, digamos, de manera muy intensa, comerse la fruta de la lucma. Y un día encuentra a la diosa tejiendo debajo de un árbol que estaba ya con fruto maduro, y entonces este dios se convierte en un pájaro, vuela sobre la fruta, lo insemina y lo hace caer delante de ella. Ella lo come y sale gestando, y a los 9 meses, como cualquier mujer, da a luz a una criatura. Entonces, obviamente, esto motiva toda una intriga, y el niño comienza a crecer y ya comienza a gatear, y ella no sabía quién era el padre de su hijo. Por lo cual invita a todos los dioses de Huarochirí para que una pampa expresa, en pleno sol, en pleno día, ella pregunta, ¿quién es el padre de esta criatura? Y obviamente nadie contesta, nadie dice mío. Entonces la diosa señala, esperemos que el propio niño gatee sobre los dioses que están sentados, y de aquel que se agarre las rodillas será el padre. Y efectivamente todos los dioses esperaban ansiosos que el niño llegara hacia ellos. Al final, cuando ya nadie pensaba que podía encontrar el padre, el niño gatea y se coge las rodillas del dios con traza de mendigo, es decir, Cuniraya. Lo cual motiva un grito de espanto de la mamá, que coge a la criatura y huyen, van hacia el mar para suicidarse. Ella decía, ¿cómo he podido concebir el hijo de este dios mendigo, de este hombre, digamos, totalmente marginal? En el trance de la carrera, Cuniraya se transforma en el dios también elegante, altivo, y le dice a Cuniraya, hermana, voltea, mira, soy tan apuesto y tan dios como nosotros. Pero ella no llega a detenerse para nada,
siguen su trayecto hasta al final se suicidan en el mar, cerca de la ruina de Pachacamac. En el transcurso de seguir a la pareja, Kuniraya se encuentra con varios animales. Y aquellos animales que le dan la esperanza de que lo van a alcanzar, de que va a ser posible lograr salvar la vida de ella y de su hijo, Kuniraya le da bendiciones y le da signos de poder. Por ejemplo, se encuentra con el puma y el puma le dice, sí, acaban de pasar, si corres un poco más lo vas a alcanzar y lo salvarás. De tal manera que entonces Kuniraya dice, tú por haberme dado esta dicha, esta posibilidad, serás considerado como un dios en los Andes. Las gente te darán fiestas, canciones y comerás, digamos, los animales más tiernos y frescos. Luego se encuentra con el zorrino y el zorrino dice, no, es por demás ya que corras porque ya prácticamente va a ser imposible que los alcances. Y entonces le dice, tú por no darme esperanzas serás maldito, los hombres te odiarán y serás pestilente para la humanidad. Y así en el transcurso de estas carreras se encuentra con el cóndor, la que igualmente le da condición de Dios, se encuentra con el loro, que le dice que no va a alcanzar y entonces le dice que le hace un parlante permanente, un lenguaraz constante, y luego se encuentra con el zorro, también le dice que serás odiado por los hombres, y se encuentra con el halcón, a quien le confiere también bienes de deidad. Entonces es un mito en el que al final no llegan a salvarse la madre y el niño que se han tirado y se han convertido en dos rocas, en dos manifestaciones pétreas que desde las ruinas de Pachacamac, la parte más alta, se observa ahora mismo dos montículos de piedra grandes que la gente dice representan la figura petrificada de Kuniraya y su hijo. Al final llega en Pachacamac, encuentra a las hijas de la diosa Urpayhuachac, que son familiares de Kuniraya, ¿no? Y de Cabillaca, y él trata de abusar, y como no se dejan, al final arroja, ellos tenían una batea, peces que criaban, los arroja al mar, y de esta manera entonces aparece la figura del Urpayhuachac, que es la mujer que pare palomas, de los peces que abundan en el mar, de la lucma, de los animales con dones de bien y mal. Es decir, es prácticamente un relato, un mito de creación que adquiere una significación muy particular, incluso puede dar lugar a un apoyo didáctico para hacer turismo cultural, porque mucha gente visita acá en Lima las ruinas de Pachacamac. Allí, como sabemos, están las Acahuasi, la casa de las mujeres escogidas. Está la figura también de un templo al sol, que no solamente había en el Cusco. Entonces se puede pasar a los turistas, a los visitantes a la zona, el mito de Kuniraya y Cabillaca, este relato de la pareja de los dioses, del dios andino, y explicar ahí el origen de todas las especies. Y luego también unos pintores cusqueños han hecho grabados, han hecho murales en las cercanías de Lurín, del pueblo Lurín, en la que se puede seguir de cerca toda la escena de la trama de esta leyenda de la diosa Cabillaca y el dios Kuniraya. Entonces es un material didáctico pues realmente extraordinario. Ahora, en el caso del Cusco, tenemos, aparte de los
mitos y leyendas antiguas, algunas versiones más contemporáneas. Especialmente quisiera comentar un testimonio de Gregorio Condori Mamani. Gregorio Condori Mamani fue un indígena quechua hablante, monolingüe, y él después se fue al Cusco para actuar como cargador de bultos en los mercados, y ahí conoció a dos antropólogos, a Ricardo Bustamante y su señora Carmen Escalante. Estos dos antropólogos recogieron el testimonio autobiográfico de Gregorio en quechua. Igualmente toda la trama de su historia está en esta versión monolingüe. Luego estos antropólogos lo tradujeron al español y el Centro Bartolomé Las Casas del Cusco hizo una publicación bilingüe, tanto en español cuanto en quechua, de esta autobiografía de Gregorio Condori. Es un testimonio extraordinario porque Gregorio aparece ahí como depositario de memoria colectiva y cuenta todos sus relatos bíblicos y sus relatos de la fundación del Cusco, y sobre esta fundación del Cusco nos dice en este libro la forma que nos presenta el texto. Voy a leer parte de este testimonio. Dice: nuestro taita Laureano, el alcalde de Ibaragio, de la zona, dijo que cuando el Inca estaba construyendo el Cusco, donde vivieron nuestros abuelos, todo era pampa. No había cerros y el viento, dice, estaba como un toro bramador por estas pampas, derribando cualquier pared o casa que levantaba el Inca para fundar el Cusco. Así que un día el Inca había dicho a su mujer: carajo, este viento no me deja trabajar. Voy a encerrarlo en una cancha hasta que termine de hacer el Cusco. De este modo el Inca se fue a La Raya. La Raya es una zona de Puno, la parte más alta de Puno, donde hay mucho viento, y voy a encerrar ahí al viento para que lo que había construido en una cancha grande, voy a encerrar el viento en una cancha grande. Ya cuando estaba arreando el viento, había aparecido el Inca Collari. Dice que era el dueño del viento. Y entonces le dijo: ¿qué haces con mi viento? Al Inca del Cusco. Y el Inca Colla había dicho: ¿para qué quieres encerrar el viento? Para construir mi pueblo. Había contestado el Inca: si tú quieres hacer tu pueblo, yo voy a convenir en encerrar al viento por un día. Y si no terminas tu trabajo ese día, aunque podrás acabarlo, si no lo haces, el viento aparecerá con más fuerza y destruirá todo lo que tú hayas construido. En esta condición, el Inca amarró al sol
De ese modo, el tiempo se convirtió en un día muy largo. Cuando había terminado de construir el Cusco, su mujer le había sugerido al Inca: tienes que construir hartos tajamales, porque cuando el Inca Colla suelta el viento, soplará de nuevo. Y al emprender esto, el Inca había hecho todos los cerros que rodean el Cusco ahora, y estos cerros existen desde aquella vez. Yo pensaba en esta historia, el Inca trabajando, tratando de prolongar el día, construyendo el Cusco, cuidándose del viento del Inca Colla. Entonces era tiempo de lluvias. La lluvia y la nevada eran tan intensas que afectaban las lomas y las pampas. De esta manera, entonces, tuvimos que levantar pircas y estos cerros se pusieron blancos, y algunos también de ciertos pastos. Parecían como que estuvieran quemando mis ojos. Me he ido a entender entonces esta forma como nuestros abuelos fundaron la ciudad del Cusco. Entonces, tenemos aquí un relato contemporáneo de una alegoría muy simpática de dos incas, la del Cusco y la del Puno, ¿no? Que se encuentran en una relación conflictuada, que cada uno posee, digamos, facultades, y el Inca del Cusco quiere construir la ciudad para fundarlo, y entonces tiene que pedir permiso al Inca Colla, que le confiere un día de permiso para que haga su labor de fundación del Cusco, y si no lo hiciera en ese día, el viento pues destruirá de nuevo todo. Ahí surge también la presencia de la mujer andina, inteligente, que sugiere al Inca del Cusco que levante tajamales, que levante pircas, cerros, para que protejan del viento, que regresará con mucha fuerza para tratar de derribar la construcción que había hecho el Inca del Cusco. Es un relato contemporáneo del siglo XX, pero tiene una riqueza extraordinaria, repito, de ser una creación imaginativa, creativa, muy, muy valiosa de la literatura oral. Ahora, también el doctor Luis Valcárcel, nuestro maestro, es el gran historiador del mundo de los incas. Él, como sabemos, ha dejado libros de volúmenes inmensos, 5 tomos sobre la historia del Cusco. Pero aparte de eso, dejó un manual de texto universitario que se llama Etnohistoria del Perú Antiguo, que era el texto con el que nosotros estudiamos cuando hacíamos la carrera de historiador en la Universidad de San Marcos. De ese texto hay varios comentarios que el doctor Valcárcel nos ha dejado. Yo he dejado unas transparencias, unos textos, no sé si podrán, por favor, pasar para leer y comentar estos textos del doctor Valcárcel. ¿Podrían, por favor? Ahí tenemos, entonces, esos son de Huamampo Mayala, eso después. Otros son textos. Ese es la carátula del libro, carátula del libro Etnohistoria del Perú Antiguo, del doctor Valcárcel. De este libro hemos tomado algunos textos que quisiera leer y comentar. ¿Podrían, por favor,
tratar de encontrar esos textos. Doctor, solamente nos dieron las carátulas de los libros. Sí, está entre libros, a ver. Sí, ¿Se solo puede? tenemos las carátulas. ¿Carátula nomás? Sí. Ah, que bueno, en todo caso acá tengo el libro. Entonces, en el capítulo referente a la religión, el doctor Valcárcel dice que tenemos el universo Pacha, o sea, el espacio de la Tierra, dividido en tres partes, que son Hanan Pacha, Kai Pacha y Uku Pacha. Son los tres espacios, el mundo de arriba, Hanan Pacha, el mundo de aquí, Kai Pacha, y el mundo de abajo, el Uku Pacha. Cada uno de estos mundos tienen sus propios dioses. En el mundo de arriba está el sol, la luna, las estrellas, el rayo y el arco iris. En el Kai Pacha están los hombres, los animales, las plantas, los cerros. Y en el Uku Pacha están el mundo de los muertos, el mundo de los gérmenes y el Amaru, que es la serpiente del subsuelo. Luego dice que precisamente de la zona del Uku Pacha, o sea, del mundo de abajo, tenemos el mito de los hermanos Ayar, que salen de la cueva de Pacarictambo a fundar el imperio de los incas. Manco Cápac y Mama Ocllo emergen del lago Titicaca y los chancas crecían las chacras crecían con una serie de plantaciones de maíz. No hay comunidad o ayllo que no tenga dentro de su propio ambiente algún accidente geográfico que se parezca a la pacarina, pero también los animales y las plantas tienen su origen en las pacarinas. Así, en el mito de los hermanos Ayar es Pacarictambo, el lugar donde salen las primeras semillas de maíz. Es una idea mítica general que subsiste hasta hoy día, en que los progenitores de las especies de los animales salen del hondo de las lagunas, entre ellos el felino de oro y también los amarus, o sea, las serpientes. Estos amarus más adelante, en la época contemporánea, van a ser convertidos en los toros. Entonces ahí Valcárcel dice pues que de este Uku Pacha del mundo de abajo salen los hombres a poblar la tierra y también las semillas de las plantas que van a utilizar los antiguos habitantes del Perú. Después, el mismo doctor Valcárcel nos dice, en relación a otras leyendas, las siguientes impresiones, especialmente frente al dios Viracocha. Dice, el hombre no es hecho de tierra, barro o arcilla, como era en otros mitos. No es hecho de madera o de pasta de maíz, como aparece en otras mitologías. Es hecho de piedra, y de allí numerosas leyendas hay sobre los hombres de piedra. Los hombres que se convierten en piedra y las piedras que se
animan y que ocupan la mayor parte de la literatura mítica de los antiguos peruanos. La piedra juega un papel muy importante en la religión, el mito prehispánico. Es parte del pensamiento mágico religioso de los antiguos peruanos. O sea, la piedra vendría a ser los huancas, las huancas. Particularmente, por ejemplo, hasta ahora hay en el mundo de los aymaras la creencia de que los ancestros de ellos son los huancas, son los hombres de piedra, y como tal son invencibles. Y en las grandes luchas campesinas que hubieron a los principios del siglo XX, ¿no? Aparecían tropadas de indígenas que se enfrentaban al ejército de los gamonales, que además surge la figura de Rumimaki, que es justamente Teodomiro Gutiérrez Cuevas, un militar que al momento de la guerra asume el nombre de Rumimaki, mano de piedra. Entonces, la piedra como referente pues, de ancestro tiene una vitalidad extraordinaria porque contiene valor, orgullo, que es parte de lo que se llama el orgullo aymara o el orgullo inca. Este símbolo entonces además está pues, presente en todas las ruinas de Sacsayhuamán y la misma ciudadela de Machu Picchu, que son inmensos bloques de piedra labrados, construidos y que seguramente motivaron el trabajo colectivo, digamos, de manera multitudinaria para poder trasladar esos bloques de piedra y además juntar una piedra con otra, levantar paredes, pircas, y para los cuales usaban argamasas y otros elementos de la fuerza colectiva mancomunada que confería un poder extraordinario a los antiguos hombres del Cusco. Y además el Cusco es básicamente, el Cosco significa ombligo, el centro de la tierra, y las grandes construcciones de este Cosco son construcciones de piedra. O sea, la piedra es un referente simbólico de carácter extraordinario en toda la mitología de la fundación y la existencia del Cusco como ciudad de los incas y posteriormente ciudad capital del Perú. Por otro lado dice, se trata de un dios demiurgo, o sea, creador, que es trascendente, puesto que no vale un universo mismo, sino también es prácticamente un dios de la creación, Dios creador, ¿no? Que separa las aguas de la tierra y hace la luz. Aquí vemos cómo el sol aparece con posterioridad a la creación de los hombres. Entonces, el sol, la luna, la quilla, las estrellas son otros referentes fundamentales en la creación de las ciudades. Hay otra leyenda que dice que hubo acerca de las creaciones del hombre, dos creaciones del hombre. En la primera, los hombres resultaron gigantescos, con una estatua desmesurada, y el recuerdo de esa primera generación gigantesca es constante en la mitología prehispánica. Se habla de los gigantes que convirtieron, fueron los hombres Wari, los Wari. Pero también hubo un descontento del creador con la primera generación, de tal manera que fue necesario crear otra, destruyeron esas imágenes de hombres grandes, inmensos, para luego generar otra generación de hombres más
normales. Destruidos los gigantes, se multiplicaron los felinos, los tigres devoraron a la humanidad y en otros casos las serpientes aparecen también actuando como creadores. Así pues, los hombres actuales son resultado de la segunda creación realizada por Demiurgo y la primera aparece según los propios mitos. Otra cosa que podemos mostrar, dice Valcárcel, en esta leyenda es que, según ella, la figura, el dios Viracocha, está representado por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Hermano. Son tres las personalidades del rayo. Después el Inca Padre, el hermano Padre, el Inca Hermano, el Inca Familiar, el Inca Hijo. También aparece la figura del sumo sacerdote, Viracumo, y también de los militares. De manera tal que se habla, pues, de la acción conjunta del Inca con los jefes del ejército y los Viracumo, como personajes protagónicos de la creación de la ciudad del Cusco. La parte final de la leyenda de Viracocha es cuando desaparece caminando sobre el océano para terminar siendo un mito vinculado más bien al nacimiento del sol. El sol camina sobre las aguas y se pierde, se sumerge en el horizonte. Es la mitología de todos los pueblos. Siempre hay algo confuso y caótico. Es lógico que pueda esta mentalidad aparecer de esta manera. Los razonamientos de esta naturaleza aparecen como problemas vinculados a el origen de los hombres y la naturaleza. Si bien el dios Viracocha era un ser espiritual, cuya ubicación era fundamental, también los artistas plasman una imagen de la figura del dios Viracocha, especialmente la figura que hizo Guamán Poma de Ayala. Bien, precisamente sobre este tema de los dibujos, yo había fotografiado dibujos de Guamán Poma de Ayala en su famosa Nueva Crónica y Buen Gobierno. Guamán Poma de Ayala, como sabemos nosotros, dejó un manuscrito. Era una carta al rey. Guamán Poma decía que el rey seguramente de España no sabe el maltrato que sufren los paisanos de parte de las autoridades y de los habitantes del orden colonial. Voy a escribir una carta al rey para que él se entere de las formas en que maltratan a nuestros paisanos. Y comenzó a escribir una carta. La carta creció tanto que al final terminó siendo una carta de 1000 folios, o sea, 1000 páginas, en formato grande con dibujos. Cuando ya no podía comunicarse en español, su español no era muy fluido, era un semianalfabeto, recurría a escribir en quechua, y cuando ya no podía en quechua, la aymara, y finalmente cuando ya no manejaba ningún idioma para dejar constancia de lo que quería decir al rey, se puso a dibujar y dejó 470 dibujos que aparecen en estos libros, La Nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala.
Ahí hay un capítulo sobre el origen del universo y la fundación del Cusco. Lamentablemente las fotos que he tomado no han pasado bien a nuestro amigo Pacuri, pero en todo caso, quienes se interesen pueden ver el primer tomo del libro Wampoma. Hay 4 generaciones, y cada uno tiene un dibujo ilustrativo, en las que aparece en realidad la primera, la creación del hombre, que sale de las pacarinas de los hermanos Ayar y la figura de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Que Balcarce además va a decir que los hermanos Ayar, o sea, Ayar Ucho, Ayar Cachi, Ayar Auca, Ayar Manco, son las representaciones alegóricas de tribus y de comunidades campesinas con cierta especialización o cierta actividad específica. Ayar Auca eran los hombres guerreros, Ayar Cachi era la zona de la producción de la sal, Ayar Ucho zonas productoras de ají, y Ayar Manco las zonas del poder y de la guerra. Y las figuras de la Barreta y la figura de el lago Titicaca como la zona de la fundación del Cusco son figuras emblemáticas, porque así como la piedra es ponderada como referente mítico en el origen de la vida, igualmente va a ser el agua, va a ser los ríos y va a ser las lagunas que aparecen entonces en esos mitos. También en los relatos míticos en relación al Cusco, ¿no? Van a aparecer también desde la propia trabajo de Wampoma Ayala la figura de los dioses creadores y particularmente el tema o la categoría del el fin del mundo, ¿no? Una categoría donde se produce la transformación de la vida, ¿no? El Caipacha, la vida terrenal con el poder de todos los hombres de ahora, se transforma en un mito donde los españoles, al conquistar y derrotar a los incas, devienen en los fundadores, crean una situación del fin del mundo y además habrá siempre la idea del retorno de los incas, ¿no? Un retorno mesiánico. Y para esto se generó el mito del Incarri. El mito del Incarri es un mito que se ha descubierto en la época contemporánea, por los años 1960. Yo tuve la suerte de conocer y ser amigo del doctor Josafat Roel Pineda, que era etnomusicólogo, y un día que viajamos de San Marcos a la fiesta de la Candelaria a Puno, en el viaje largo por tierra, me contó de cómo es que él había sido prácticamente el que recepciona por primera vez el mito del Incarri. Habían ido con José María Arguedas y un antropólogo y sociólogo francés, François Bourricot, a Puquio, a las festividades del agua en Puquio, en Ayacucho. Y en los días de la fiesta, Josafat entró a una chichería y ahí se encontró con varios campesinos que venían de las alturas del Ayacucho, hombres agrestes, pastores, la mayor parte de ellos, y tomando, digamos, gro, o sea, licor aguardiente con coca, en fin, ya más o menos sazonados por el trago. Algunos antropólogos han hecho una referencia bien simpática para decir
que hay una estratigrafía en los niveles del consumo de alcohol en el mundo andino. Esta estratigrafía son los estados de resistencia, digamos, corporal al alcohol. Dice que luego uno, después de unos tragos con los amigos, está un estado que se llama Shinka Shinka. Shinka Shinka, traducido al español, significaría sazonado. O sea, más o menos con ciertos aires de licor, ¿no? Después hay un segundo momento donde aumenta ya los tragos, es el estado del machasha. Machasha es el que está beodo, el que está borracho. Pero es un hombre que mantiene la lucidez y sobre todo se ha vuelto más displecente, más hablador, más comunicativo. Todas las inhibiciones, digamos, y los temores que podía tener con los interlocutores desaparecen en el estado del machasha, que potencia la labor de inteligencia y la comunicación en los interlocutores. Y los antropólogos dicen que esta es justamente la instancia en la que se deben hacer preguntas y lograr las entrevistas y lograr, digamos, las informaciones más valiosas que uno pueda tener. Y después de la tercera etapa, la etapa final, que se llama el tiyusha, que significa ya la persona que está en trance de delirium tremens, que ya perdió la razón y está prácticamente en el mundo del sueño y de la obcecación. Entonces, Josabat aprovechó el estado machasha para decirle a los pastores: ustedes no tienen nada que contar de sus ancestros ni sus orígenes, y tampoco nada de pensar para el futuro como retorno, como posibilidad de nación y de comunidades andinas. Entonces, estos pastores de Ayacucho le dijeron: no, nosotros tenemos nuestros mitos, nuestros dioses y esperanza de futuro. Y entonces te lo vamos a contar, pero con dos condiciones. Uno, que solamente escuche y no grabe ni escriba nada de este relato que le vamos a decir. Entonces, Josabat dijo que sí, que estaba bien, se sometía a las normas que decía el testimoniante, y ahí es que cuando comienza el pastor a decirle que cuando murió el Inca, su cuerpo fue decapitado, Atahualpa, y su cabeza había sido enterrada en Ayacucho, sus miembros en Cusco, Puno, Arequipa y Lima, y que con el correr de los años, bajo tierra, en el subterráneo, ¿no?, en el mundo de abajo, en Lucupacha, el cuerpo del Inca se estaría reconstituyendo. Y el momento en que el cuerpo se reconstituya, el cuerpo se integra a la cabeza, se producirá un Pachacutic. Pachacutic con I final. Es decir, el mundo se pondrá de nuevo al revés. Los antiguos gobernantes incas que han sido desplazados y que ahora están marginados en su suelo pasarán a ser los nuevos gobernantes y se producirá nuevamente el retorno del Inca y la felicidad. Y efectivamente, a lo largo de la historia ha habido varios momentos en los que se ha evocado esta figura del retorno del Inca y el Pachacutic. Hubo en el Cusco, en Ayacucho, en 1565, el mito del Taquioncoy, la fiesta de la enfermedad, la fiesta del retorno de los incas, donde se habla de líderes, hombres y mujeres, que predicaban el apoyo de las huacas, la expulsión de los españoles y el retorno del Tahuantinsuyo. Después, en todas las épocas del siglo XVIII, el movimiento nacional inca, con Pachacute, con Tupac Amaru, ¿no?, y en las guerras de la independencia siempre está presente la figura del Inca como Inca redentor, como Inca de reivindicación. En el siglo XVIII, particularmente, John Rowe escribió un ensayo famoso que se llama El Movimiento Nacional Inca, donde existe esta idea de la resurrección y el retorno de los incas. Estas versiones han continuado durante la guerra con Chile, en la época de Cáceres, por ejemplo, la resistencia cacerista,
Se dice que Cáceres era la representación del Taita Inca, del Inca Cáceres, y que toda la gente de las guerrillas, las montoneras, que siguieron al ejército popular de Cáceres, fueron motivados por la idea del retorno del Inca. Después, en el siglo XX, en el Cusco apareció la figura de dioses, hombres como Miguel Quispe, que reclamaban ser los nuevos incas, o en la zona de Puno, Miguel Condorena, también ser los restauradores del Tahuantinsuyo. Yo he escrito un libro que se llama Anarquismo y Utopía Andina, donde doy cuenta justamente de estas esperanzas de la utopía del retorno de los incas y la vuelta al mundo feliz de los ancestros prehispánicos. También en algún momento se dijo que el movimiento sendero en sus etapas iniciales era una especie de Pachacutic, una especie de retorno del Inca, el Incarri, ¿no? Donde Aymael sería la figura principal que transformaría el mundo de la opresión en un mundo de la felicidad. Bien, de este modo pues tenemos nosotros varias leyendas, mitos. Hay un texto famoso de Zaraguaura, donde lamentablemente tampoco, creo que no sé si llegó a ponerse la carátula de ese libro, pero en ese libro hay unas pinturas de los indígenas que dan cuenta de los incas más significativos, y aparece en primer lugar Manco Cápac y su mujer Mama Ocllo, y ahí en ese libro se dice que estos hombres eran muy organizadores, creativos, especialmente era una serie de disposiciones para el manejo del agua, el control del riego, del control de los puquiales, de las cochas, también para la siembra de los cereales como el maíz, la papa, los tubérculos, y para el manejo en general del tiempo y el espacio, como las formas más representativas de la economía del mundo de los incas. Cuando uno de esos años de aniversario de la conquista, había movimientos indigenistas que decían hay que reclamar a España que nos entreguen todo el oro y la plata saqueada y llevada del Perú, especialmente el rescate de Atahualpa, con intereses y todo. Luis Guillermo Lumbreras, un arqueólogo peruano, dijo que no es tanto entonces nosotros lo que vamos a reclamar el oro y la plata, sino fundamentalmente hay que dejar constancia de que los españoles nos estropearon el neolítico. Es decir, estropear el neolítico significa que dejaron de lado toda la práctica del manejo del suelo y la tierra y todo el trabajo de la agricultura y la ganadería para privilegiar los aspectos de la minería. Tan están dados a la conservación de la naturaleza y del medio ambiente que los cronistas dicen que cuando vienen los españoles desde Cajamarca hacia Pachacamac por la costa, por el litoral peruano, se encontraron que todo el camino al Capacñán estaba arborizado. En los bordes del Capacñán habían magueyes, habían pacaes, habían lucmas que servían para proteger sombra, viento y también fruta a los viajeros que hacían estos trotes tan largos. Y además, en la zona de la costa habían conocido la técnica del Hawái, que era una técnica agrícola por el cual se excavaban a profundidad, digamos, alrededor de entre medio metro y un poquito más, para encontrar humedad de las lluvias y las aguas filtrantes, con los cuales en el desierto mismo se podía entonces sembrar y tener presencia de árboles y de arbustos. Entonces, pues, de esta manera, creo que será muy útil para los colegas y amigos que hacen de
pedagogía del turismo, que es en guías, en las visitas al Cusco, tratar de tener estos folletos, que obviamente yo, por ejemplo, si hubiera algún interés del gobierno regional o la municipalidad o Ministerio de Cultura del Cusco, preparar un texto que pueda documentar didácticamente estas ideas esenciales que les presento en esta ocasión, y que quedo entonces espera de algún comentario o preguntas que ustedes se sirvan formular. Muchas gracias. Entonces, hasta aquí mi participación en esta conferencia. Muchas gracias más bien a usted, doctor Wilfredo Capsoli, por darnos a conocer sus avances y sobre todo pues que el día de hoy ya tenemos en la sala a la doctora Miriam Salas Olivari, a quien le damos la bienvenida para que se pueda sumar y sobre todo para que nos pueda dar algunos comentarios respecto a la ponencia del día de hoy. Doctora Miriam Salas, adelante, muy buenas noches. Audio. Ahora sí, perfecto, Ya, adelante. gracias. Bien, entonces, bueno, agradezco al profesor Capsoli su ponencia sobre los mitos, ¿no? La importancia de los mitos en sociedades ágrafas, donde, ¿no? La necesidad de explicar el origen del mundo, el origen de los hombres, ¿no? Como también la relación del mundo con los dioses, pues se cubría a través de relatos, pero no solamente a través de relatos, sino también a través de el arte. Es interesante, como dice el profesor Capsoli, que los cronistas hay que leerlos, ¿no? Porque durante mucho tiempo se pensaba que la visión de los cronistas era totalmente europeizante, pero vamos descubriendo que en realidad hay que saber despejar, ¿no? Los elementos europeos y centrarnos en los elementos que son efectivamente andinos, en conjunción con la arqueología, ¿no? En conjunción con la iconografía. En realidad, pues, esta ponencia sobre Cunirraya, este mito de Cunirraya, Huiracocha y Carguayaco, en realidad viene a poner en primera línea al dios Huiracocha. Es interesante, pues, cómo se pensaba, o pensaban hasta hace muy poco tiempo, muchas personas que el dios creador, que el dios Huiracocha no existía, pero cada vez más las fuentes de todo índole nos hablan de la existencia de un dios creador asociado a la creación. Y como muy bien ha señalado el profesor Capsoli, los cronistas como Sarmiento de Gamboa, Acosta, Cobo, ¿no es cierto?, el Guamán Poma de Ayala, entre otros, recogieron las diferentes creaciones que realizó el mismo dios Huiracocha con diferentes nombres de diferentes tipos de hombres, ¿no? En la primera creación está presente el hombre, pero todavía no están presentes los astros, todo es oscuridad. Y posteriormente se castiga a los primeros hombres que se crean porque justamente no aceptaron o no obedecieron los dictámenes que les dio el Dios. Pero es interesante ver, como también señala el profesor Capsoli, cómo se usa la piedra para realizar esa creación, ¿no? La piedra es fundamental para entender el origen de las cosas. El kamak, ¿no?, la energía que está presente en la piedra, lo llena de vida, ¿no? Y con ellos podían hasta hablar y ellos podían crear. Hay científicos que están explicando que el origen de todo, ¿no?, científicos del siglo XXI, que el origen del todo está en la piedra, ¿no? Entonces ahí me parece sumamente interesante ver cómo estos antiguos peruanos, ¿no?, se adelantaron en tanto
a tantos pensamientos a los cuales nosotros llegamos después de un largo camino. Es interesante también cómo, ¿no?, toda creación parte de una pareja mítica, ¿no? Es decir, que en ese andar de los hombres, en donde a las mujeres en un inicio no estaban presentes, luego van a estar muy presentes en la cultura chavín con la aparición de la pareja mítica, que luego también estará en Tiahuanaco y de la misma manera lo estará en los incas. La pareja mítica, cada una, ¿no?, cada uno de ellos cumpliendo sus respectivos roles, ¿no?, como antagónicos o opuestos, pero también muy complementarios, ¿no? Sin lo cual es imposible crear vida, ¿no?, armonía. Entonces se hace necesario, pues, la comunión de estas dos, de hombre y mujer, para crear una sociedad en movimiento, dinámica, que se reproduzca, que se regenere, etc. Ahora, otro punto que me parece hiper importante es que este dios Huiracocha está muy presente en todas las culturas, como yo he demostrado en mi último libro, está presente en todas las culturas y más en las culturas que fueron horizonte. Y como ha señalado el profesor Capsoli, están asociados no solamente a la creación, sino también está asociado a la beneficencia, es decir, a ser un benefactor. ¿Por qué? Porque este Dios, ¿no?, es capaz de crear acequias, es capaz de crear chakras, es capaz de generar abundancia de alimentos. Y justamente esas son las características que van a estar muy presentes en esas culturas horizonte. Las culturas horizonte, ¿no?, que son chavín, huari, tiahuanaco e incas, inicialmente podrían tener un afán de conquista, un afán de imponerse sobre otros pueblos, pero luego viene el afán civilizador y ello se va a hacer bajo la imagen y la guía del dios Huiracocha, ¿no?, que justamente pone mucho el acento en crear bienestar a través del desarrollo agrícola, la expansión, ¿no?, de la frontera agrícola se vuelve muy importante para esas culturas horizontes. Bueno, además, ¿no?, me parece también importante resaltar que el mito de Cunirraya Huiracocha es incaico, ¿no? Pero también es bueno decir que los incas, ¿no?, cuando se convierten en el gran estado poderoso, dejan de lado a Huiracocha y se consagran al sol como el dios estatal, ¿no? Ahora, cuando nosotros observamos ya la conquista española, una de las razones, creo yo, fundamental por la cual los incas perderán es porque sienten un terrible arrepentimiento o cargo de conciencia de haber pospuesto al dios Huiracocha, razón por la cual ven en los españoles a Huiracochas, que les vienen a tomar cuenta, ¿no? Entonces, el dios Huiracocha es energía creadora, es energía benefactora, ¿no?, que muy bien se explica a través de los mitos que nosotros podemos ahora conocer gracias justamente a los cronistas, entre otros a Luis Jerónimo de Oré, a Aguamán Poma de Ayala, que además divide las edades evolutivas de las culturas pre-incas, ¿no?, bajo la luz de Huiracocha, que además lleva diferentes nombres. Bueno, no tengo más que agradecer, ¿no?, una vez más al Club Historiando, ¿no?, por la iniciativa y al doctor Capsoli por su interesante e importante charla. Gracias. Muchas gracias, doctora Miriam Salas. Bien, en todo caso, primero le vamos a dar el pase al doctor Wilfredo Capsoli para que quizás pueda comentar un tanto de lo que comentó la doctora Miriam Salas. Doctor Wilfredo Capsoli, adelante. Bueno, agradecer el comentario que hace Miriam de mi exposición. En realidad, ella tiene más autoridad que el mío en este mundo de los cronistas y el mundo colonial. Y creo que será muy valioso también que
su trabajo pueda ser pues difundido, sobre todo en, digamos, folletos, en separatas, que repito, pueden ser motivo de lectura como parte de un turismo cultural que se pueda sustentar no solamente en el Cusco, sino en Lima o en cualquier parte del país. En este caso, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales podrían apoyar esta creación colectiva que podamos realizar para que sirva pues como referentes didácticos y materiales edificantes, donde al placer de los ojos y la información oral que recogen de los guías de turistas pueda también ser reforzada con la memoria colectiva a través de los textos de los cronistas y los historiadores, antropólogos contemporáneos. Muchas gracias, Miriam, por tus comentarios. Ok, perfecto, doctor. Bien, de todas maneras se le agradece también su comentario y por supuesto viene pues una sección de preguntas un tanto de nuestros seguidores del Club Historiando, a través de las redes también que nos están siguiendo. Entonces voy a dar el pase a nuestros dos amigos integrantes, Warner Arapa y Carlos Pachacama, para que puedan hacer las preguntas una a una y por favor, amigos, un poquito fuerte para leerlas, ¿ya? A ver, adelante, amigos. Warner. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Excelente ponencia de nuestro historiador, el señor Wilfredo. ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Me escuchas? Sí, te escucho, Muy bien. bueno. Listo. Soy Wilfredo Gapsoli. Acá tenemos algunas preguntas que hemos generado nosotros mismos y también sobre nuestros seguidores que tenemos en las redes sociales, ¿no? Vamos a hacer unas preguntas comenzando por mi persona y después voy a dar el pase a mi colega, el señor Carlos, ¿ya? Muy bien. Acá, Catarina Escobar, desde México, nos dice lo siguiente. Excelente conferencia. La pregunta ¿es correcto afirmar que existían dioses y una religión en el Perú prehispánico? Saludos desde México. ¿Me escuchó, señor Wilfredo? No, es correcto. No he escuchado la pregunta. Ya, la pregunta correcta es del señor Catarino Escobar desde México. ¿Es correcto afirmar que existían dioses y una religión en el Perú prehispánico? Claro, había dioses locales que eran en general las pacarinas regionales, los dioses tutelares, y los incas tuvieron una política de expansión religiosa muy bien organizada, muy diplomática. No destruían el pensamiento mítico de los pueblos sometidos, sino decían que podían continuar adorando pues a Lidia, por ejemplo, el rayo, adorando al cóndor, al puma, según el caso, pero deberían asumir que el dios principal, el dios creador, el dios universal es el sol, el Inti. El historiador Franklin Pease ha hecho un hermoso libro que se llama El dios creador andino, donde describe todo el proceso de solarización que existió en el mundo de los incas y que se ejecutó de manera más amplia con el gobierno del Inca Pachacútec. Eran dioses materiales, básicamente, a diferencia de la Iglesia Católica que trajo especialmente a los dioses de la espiritualidad. Y yo quisiera, por favor, en todo caso, las preguntas, comentarios posteriores, podían hacerlo en bloque porque a las 8:30 tengo que retirarme por razones de atender temas de pastillas y cosas acorde a la vejez. Hasta las 8:30 dispongo, podían hacer las preguntas, comentar en conjunto para ir a hacer una respuesta global. Muy buenas noches, doctor Wilfredo Carsoli. Muy
muy gratificante tenerlo acá en el Club Historiando, y sobre todo excelente la ponencia que nos presentó en relación a la temática, sí, sobre los mitos. Tenemos algunas preguntas que nos están mandando en el Face indicando lo siguiente. ¿Por qué los mitos perduran a través del tiempo y por qué los mitos son importantes para el estudio de la historia? Ya, bueno, todas las sociedades tienen una memoria colectiva que habla de los orígenes, de los momentos más tempranos, de la creación del hombre, de la naturaleza, de la vida, y estos pues han sido sustentados en referentes míticos y que por consiguiente tienen continuidad en el presente, incluso pueden asumir ciertos elementos que amplíen o incorporen la fuerza del mito que puede pasar al mundo de la literatura, de los cuentos, las novelas, etcétera, ¿no? Ok. Muy bien. Acá tenemos otra pregunta, por favor. A ver, ¿qué papel pudieron haber desempeñado los entes femeninos en mitos y leyendas del Cusco? ¿Qué papel desempeñaron los qué? Los entes, pudieron haber desempeñado los entes femeninos en mitos y leyendas del Cusco. Ah, el papel de las mujeres. Ajá, así es. El papel de las mujeres, exactamente. Bueno, la figura, digamos, fundamental, pues, de Mama Ocllo, ¿no? Que es presentada como una mujer civilizadora, que su vida está asociada a su pareja, en este caso Manco Cápac, y particularmente al mundo del trabajo. El trabajo, no solamente en la vida cotidiana, sino también el trabajo colectivo, social, a través del AIN y la Minca, ¿no? Y además es sustancial señalar que en toda la tradición de los Andes se dice que los hombres hemos nacido para trabajar desde cuando nuestros huesos están duros, o sea, de cuando tenemos 4 o 5 años, hasta incluso en el Corocuma, o sea, nuestras almas también seguirán trabajando en las labores agrícolas, en las labores de pastoreo. Los niños también trabajarán cuidando, digamos, semillas o sembrando flores, pero siempre con alegría y entusiasmo. Y en todo este referente, pues, la mujer tiene un papel fundamental, aunque también hay figuras míticas terribles, por ejemplo, como la Mamahuaco, que sería la mujer de la vagina dentada y que generaba, pues, en general, miedo, espanto. Serían formas seguramente de evitar las, digamos, distorsiones sexuales o los hábitos que no estuvieran dentro de la pareja, ¿no? Y el ser binaco, y que era la forma oficial de la vida familiar, sexual de las parejas. Sería la figura de Mamahuaco, sería la figura de la mujer que prevé, digamos, el castigo a aquellas que infringen normas y tradiciones del papel que ellos tienen como apoyo al hombre, a la comunidad y a la vida colectiva de los hombres de esa época, ¿no? Muy bien. Tenemos acá una pregunta. Sí. Que es la siguiente: ¿hasta qué punto las huacas fueron relevantes en el proceso religioso incaico y cómo este hecho repercutió en el virreinato peruano? Las huacas. Sí, doctor. Ya. Bueno, las huacas eran centros ceremoniales que generalmente
tenían construcciones de piedra o de barro, según el caso, a las cuales los habitantes iban a rendir tributos, cultos, ¿no? Por ejemplo, llevar hoja de coca, objetos de llama o granos de maíz, con los cuales se hacían comunicaciones y ritos para la fertilidad, para la abundancia o para el espanto de las enfermedades. Y la abundancia de las huacas, pues, está también dado en relación a la magnitud de la misma. Por ejemplo, el lago Titicaca habría sido una huaca, una inmensa huaca, digamos, del agua, de la fertilidad y la zona del altiplano. Las huacas en la costa, Pachacámac, Chanchán, son otras tantas ciudadelas. Y en Lima, por ejemplo, queda el registro, ¿no?, de una, casi en todo distrito y en toda la región de Lima, hay una abundancia de las huacas que no han sido felizmente destruidas a cabalidad, pero que también en algún momento algunas han sido más trabajadas, rescatadas que otras. Por ejemplo, la huaca pucliana de Miraflores es una huaca muy, muy apreciada, de muchas visitas, y donde habían muchas actividades del mundo de la religión prehispánica, o la huaca Maceo Salado, o la huaca Maranga, ¿no? En Lima sería seguramente muy simpático que se pueda hacer un mapa de las huacas y una visita turística a las huacas, incluyendo, digamos, los apus y los cerros, como los dioses tutelares en la zona, en el caso de Lima, digamos, en el RIMAC, ¿no? El mirador de Lima. Aparte de las huacas del mar, que sería, digamos, el litoral. O sea, tiene un papel extraordinariamente importante. Y justamente los sacerdotes evangelizadores destruyeron muchas huacas y sobre esos lugares construyeron iglesias o capillas para hacer que los indígenas fueran, en el fondo, como si estuvieran asistiendo a las prácticas rituales de las huacas, pero también aprovechar esas coyunturas para evangelizar y lograr la cristiandad en los hombres prehispánicos de los Andes. Muy bien, muchas gracias, doctor Wilfredo Capsoli. Estas serían todas las preguntas que el día de hoy hemos formulado en Club Historiando, dado por nuestra persona, entre mí y también Carlitos, y también sobre los seguidores que tenemos en el Club Historiando. En este instante voy a dar pase a mi colega, el señor Joel, para que ya hagamos el cierre de esta extraordinaria conferencia. Adelante, Yolito. Muchas gracias, Warner, ¿no? Y de todas maneras, también agradecemos al doctor por su predisposición y sobre todo también disculpándonos con nuestros seguidores, ¿no? Porque ha habido más preguntas, pero también por cuestiones de tiempo. Entonces vamos a dar el pase en esta ocasión y agradeciendo también a cada uno de ustedes. Franklin Pacuri, adelante. Bien, Bien, señores, lo que quiero llegar es indicar en este momento, yo agradecer por parte del doctor Wilfredo Capsoli. Quería llegarles a indicar, pues, de que tengo una cierta inquietud acerca con el doctor Capsoli. ¿Qué nos podría mencionar acerca de este referido mito que nos ha mencionado con los trabajos que hace el doctor Virgilio Roel acerca, pues, en los tiempos que dicho profesional venía trabajando, referido, pues, al mundo andino? Eso sería una inquietud, doctor Wilfredo Capsoli, si nos podría intervenir un poquito.
Virgilio Roel o su hermano Josafat. Bueno, ellos eran indigenistas y formaron movimientos políticos, ¿no? Vinculados al socialismo y pensaban incluso en algún momento reconstituir las bibliotecas, los quipucamayos, ¿no? Y pensar también en la figura de los maestros, ¿no? Los aucas, los amautas, que tenían que ver esencialmente con todo este pensamiento andino, ¿no? Que en esencia, pues, trata de mantener una religiosidad más práctica, más asociada a la vida natural, al trabajo, a la empatía con la naturaleza, a la solidaridad de los hombres en el trabajo e incluso el afecto colectivo. De tal manera que, por ejemplo, la noción de la huacha, o sea, el niño pobre o el pobre, cuando los niños pierden, digamos, a sus padres y terminan siendo huérfanos, en el mundo occidental genera mucha lástima y están carentes de afecto. En el mundo de las comunidades andinas, toda la comunidad propicia el afecto colectivo del ayllu y de la marca a los niños huérfanos de padre y madre. De tal manera que hay una, digamos, fuerza colectiva, anímica, que permite el empoderamiento, el optimismo, y en este caso entonces es interesante seguir recogiendo pues todos estos pensamientos mágicos, religiosos, y que provienen de las culturas prehispánicas para que puedan ser recicladas, repotenciadas, empoderadas con el mundo actual que se globaliza, se dinamiza y que a su vez incorpora tecnologías nuevas que puedan ser útiles para masificar la comunicación y la pedagogía popular y colectiva. Bien, agradezco entonces la invitación que ha hecho Pacuri, a los amigos de Historiando, a Miriam Salas, a todos por haberme permitido, digamos, hablar esta noche con ustedes, y quedo a disposición para cualquier otro momento seguir, digamos, transmitiendo lo que yo pueda, digamos, dar como aporte de mis trabajos y mis investigaciones, que felizmente siguen todavía en curso, y recomendar también que acabamos de publicar una edición facsimilar de los 51 números del Boletín de Época Indígena de Dora May de Zulen, que es una colección única que no tiene la Biblioteca Nacional, ninguna biblioteca. Yo tuve la suerte, en mi condición de bibliófilo, de buscador de libros agotados, encontrar una colección completa, y gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y la editorial Tarea, hemos hecho una publicación facsimilar, extraordinario documento para seguir avanzando en la recuperación de la ciudadanía, la democracia en el mundo andino. El día 10 de noviembre a las 7 de la noche, el Colegio de Profesores del Perú, que dirige el profesor Elío Caña, va a realizar una presentación de este boletín. Les invito que pudieran verlo, y seguiremos conversando sobre esto y otros temas. Buenas noches, muchas gracias, un abrazo a todos. Muchas gracias, doctor Virgilio Capsoli Escudero, por darnos a conocer sus aportes, y sobre todo, pues ya queda hecha la invitación que nos hace también para el día 10. Muy bien, entonces también haciéndoles recordar a todos los seguidores del Club Historiando, pues ahora, bueno, vamos cada quincena. Pues el día 20 de noviembre tenemos a José Villena, que nos va a tratar sobre Machu Picchu, ¿no? Finalmente no olviden compartirlo pues en sus redes, hacer comentarios y dar unos likes respectivos como amerita, pues, ¿no? También. Bien, entonces, como todo tiene su final, llegamos pues a la parte de la despedida, ¿no? En las personas que nos acompañaron el día de hoy,
Franklin Pacuri, Warner Arapa, nuestro técnico también, Ahmed Velázquez, la doctora Miriam Salas, el doctor Wilfredo Capsoli. Bueno, Carlos, no sé, creo que ya apagó su cámara, me parece que tiene problemas. Y quien les habla, Joel Pinto Esquía, desde Arequipa. Muy buenas noches a todos y muchas gracias. Cuídense. Hasta luego. Chao, chao.